A partir de la ilustración, en el mundo occidental, la idea de que el hombre está en el centro de todo es muy común. Esa idea de que todo alrededor te pertenece y puedes explotar los medios al máximo, sin importar, siempre y cuando tengas un beneficio para ti, para tu familia, para tu gente, para tu nación, para tu pueblo, para tu especie. Y eso va en contra de muchas ideas de la filosofía moderna, que dice justamente que todo tendría que ser como una unidad. Esa idea de que voy a la naturaleza es totalmente artificial. Podrías decir es que voy a la ciudad, pero todos los componentes de la ciudad se produjeron a través de la naturaleza. Esa idea arbitraria de que esto lo puedo consumir porque es mío y esto no, porque está mal o porque está bien, pues es una construcción moderna. Hay una serie de anime que me encanta porque pone en entredicho ese tipo de conceptos, porque llega a pensar incluso que el hombre podría ser instrumentalizado para otra especie, otro pueblo, otra nación, y que podría llegar a ser instrumentalizado. Esa serie es Promised Neverland. Hablemos de eso. Hablemos de Promised Neverland. Pero desde el primer momento te das cuenta de que está raro cuando los niños huérfanos están felices, bien educados, recibiendo amor y atención. O sea, tienen una vida tranquila, cómoda. Pero ahí ya se nota, ¿no? Que no es un orfanato o una casa de acogida normal. Exacto, es lo que me saca de onda. O sea, en ese momento es cuando dices, a ver. No es normal que unos niños huérfanos se la estén pasando chido. Por lo menos no en este lado del mundo. Y me encanta cómo en el primer capítulo ocurre la revelación, en el momento en el que adoptan a alguien. Adoptan a Connie, y como no está acostumbrada a tener peluche, se le olvida. No, qué horrible, qué horrible. Güey, eso ocurre, se le olvida su peluche. O sea, a ella la adoptan y se la llevan. Y entonces Emma, que según yo es hombre, no sé, a lo mejor tú me vas a corregir, según yo Emma es hombre. No, ¿Cómo sabes que no es hombre? usa falda. A mí me gusta usar falda. Bueno, eso no es relevante, pero el punto es que Sí, Emma es relevante porque de hecho los uniforman. No es que puedan elegir. Pero güey, según yo se llama Emanuel. Pero no importa, vamos a suponer que es niña. Voy a aceptar tu sexismo, güey, tu misgendereo, güey. No. Yo no sé de estas cosas. Entonces, cuando adoptan a Connie, se la llevan, se da cuenta que olvida su peluche, y se lo lleva, junto con Norman. Y ese es el momento en el que descubren su cadáver en un vehículo. Y en ese momento salen unos monstruos. Y entonces se da cuenta que su mamá está negociando con unos monstruos o demonios. Y se da cuenta que en realidad son carne para alimentar criaturas. ¿Qué te parece? De hecho ahí está mi primer problema. Ahí como que yo, y esto es únicamente personal, entro en la convención de que los niños son más inteligentes que el promedio del siglo XXI. Entonces tienen una capacidad de análisis superhumana. De pronto Norman descubre todo al instante y lo puede asimilar muy rápido y de forma muy correcta, pensando en su supervivencia. Por eso sigue la corriente, sigue actuando normal, al menos al principio. Eso para mí, ese fue el primer punto que me voló la cabeza, porque ahí yo ya dije, esto no es un niño normal. Un niño normal se tendría que haber quebrado más canijo, se tendría que haber ido más al diablo, tendría que haber hecho cosas más locas, hubiera tenido que afrontar de alguna manera eso. Entonces ahí como que la psicología que te maneja la historia ya no es del todo realista. Eso de inicio. Puede perfectamente ser un psicópata. Puede que en su mundo, debido a la crianza y a la selección que están realizando en estas granjas, los psicópatas sean los que son más, como se dice, más comunes en la crianza. Por eso son tan eficientes, por eso tienen unos cerebros tan adecuados para su desarrollo.
Yo veo ese conflicto en el personaje de Norman. No se me hace muy normal. De hecho, yo desconfío de él. Ahorita he visto casi la mitad de la segunda temporada. No he comprado todavía los mangas, pero el tipo oculta algo. ¿Sabes? Es como en los Simpsons cuando están peleando los japoneses y los yakuzas y Homero dice, ese chiquito va a hacer algo, quiero verlo. Levantas, ¿qué te parece la premisa general? A mí me gusta mucho la premisa justo porque ataca esta idea de que el ser humano está como en control. Normalmente es, vamos a pelear contra los extraterrestres, los humanos vamos a hacer esto. Nos va a atacar Freezer, los humanos vamos a hacer esto. Nos van a atacar los marcianos, nos vamos a organizar de esta manera para luchar contra ellos. O estos son los buenos y estos son los malos. Sí, la polarización muy clara aquí, ¿no? La premisa de Promised Neverland me gusta por eso. Porque de entrada tú entras con un personaje neutral. Porque es un personaje que ignora todo lo que está alrededor del mundo. Y cuando finalmente logran escaparse, se encuentran con un mundo muy raro, donde el ser humano es un bien objetivo, un bien de valor para alguien, donde una mercancía está totalmente también instrumentalizado, porque a pesar de que se los comen, también los utilizan como trabajadores y como marionetas para ciertos objetivos. Y entonces ya se rompe toda esta convención de que el ser humano es el centro de este universo. Al contrario, ellos son como los extraños o los que están enajenados de una sociedad de monstruos que es aparentemente funcional y que después ya te das cuenta que pues también tiene sus problemas. Sí, sus problemas que son muy parecidos a los que vivimos. Al final yo diría que es como una analogía de nuestros propios criaderos de puercos, de vacas. Exacto. La única diferencia es que aunque existe cría de animales, digamos, es un tope de gama, no sé cómo decirlo, la mejor crianza, pues no hay animales con inteligencia o con razonamiento como se presenta como nosotros, que ellos están lo podríamos interpretar como que qué mal que comemos animales, ¿no? ¿Tú lo harías? ¿Instrumentalizar a una raza inteligente? Ajá. No. Yo no criarías, aunque estén bien sabrosos. No. Fíjate, a mí me pasa. Ahí hay pues, principios éticos y morales, ¿no? No. Principios éticos y morales no me digas, porque eso es principios éticos desde la filosofía desde la ética de la filosofía o la filosofía ética. Fíjate, cuando vi la premisa que se trataba de un orfanato en una granja que cría humanos sobresalientes y los cría con comodidades y educación, con el objetivo de que tengan un sabor excepcional, en especial sus cerebros. El objetivo es que los niños se pongan ricos, ¿no? Ajá. Hay monstruosos demonios que desean comer niños o niñas que estén ricos. Güey, te juro que yo no puedo evitar hacerme la pregunta de ¿qué es esto, güey? ¿La isla de Jeffrey Epstein? Sí, o sea, aquí cómo te vas a la verga, güey, sí, claro. Es un seminario de sacerdocio. Eso está cagado. O sea, pero creo yo que es un poco más profundo. Es un poco más profundo, porque justamente sí está como esta subversión de lo que el hombre hace con los animales, pero no se queda en ese discurso moral de decir comemos animales que a lo mejor también tienen sentimientos, sino que es como decir que el ser humano ya está totalmente instrumentalizado, sirve para alimentar y sirve para comer, no importa si tiene sentimientos, emociones, simplemente es alimento. Y ahí viene lo importante, te hace la pregunta, ¿y por qué esto está mal? Si en este caso los demonios los necesitan, porque así pueden mantener su forma y su raciocinio, como especie tendrían que objetivamente seguir comiendo humanos. Y cuando los niños llegan a esa conclusión
y empiezan a hacer el dilema si es correcto o no es correcto erradicar por completo a los demonios, es cuando empieza de verdad el conflicto. Entonces es un poquito más profundo que decir que estén bien sabrosos los niños de edad. Entonces, este mundo distópico raro, extraño, según yo o a mí me gusta por eso, porque yo lo entendía así, como una crítica al mundo que tenemos nosotros, que podría ser muy distópico y lo tenemos sumamente normalizado. De pronto está bastante normalizado que anden comprando sus frasquitos con manos y con cabezas y para el niño que se escapó de la granja resulta una cosa escandalizante, pero es algo muy normalizado en una sociedad industrializada. Juegan mucho con ese tipo de analogías visuales que a mí me encanta de la serie. Otra cosa que me encanta es que logran escaparse y el plan es relativamente verosímil. Pueden entrar en la convención y decir, se escaparon, lo cual ya de por sí me gusta, porque en los animes es muy normal que se empiece a volver muy loco todo. Y bueno, está muy bien hasta aquí, güey. Es un anime, güey. Estamos hablando de un universo que probablemente no existe, como Dragon Ball, güey, como One Piece, güey, Pero también se nota cómo les están haciendo exámenes porque se supone que están bien educados. Y ocurre... ¿no? Porque lo que quieres cuando adoptas es mientras más chiquito el niño mejor. Eso es muy interesante, claro, güey. Al final... Ellos no tienen ninguna referencia, pero tú como espectador ya dices... Wow. Porque quiero un niño mañoso que te va a liberar de la vida como Norman. Sí, mucho cuidado. Un niño demasiado egoísta como para pensar en las necesidades de jirafas de los demás. Claro. O sea, cuando descubren que Rey tiene una duplicidad, que es como un puto agente doble y después agente triple, yo ya no confío en ese cabrón. Pero además tiene todo el sentido. No confío en ese cabrón. Mira, no me quiero saltar tanto, güey, pero si quieres hablar del personaje como tal, se revelan las razones por las que se comporta así, güey. En realidad no es un agente triple, güey, y se demuestra, güey, en el momento en el que llegas al día del escape, que es su cumpleaños número 12. Está todo nihilista y se quiere matar, ¿no? No es que sea nihilista, güey, en realidad es el máximo sacrificio. No, es como el máximo berrinche, es decir, no, güey, no voy a ser responsable de mi propia muerte, no voy a permitir no es así de su cual hagan lo que quieran. Es que no, güey, no, es un poquito, sí estás en lo correcto, pero si te alejas un poco, él está viendo todo el contexto, él está viendo toda su vida desde el momento en el que fue concebido. Porque él lo descubre antes que todos, ¿no? No, pero además él mismo dice, o sea, fuera de que lo haya descubierto, él expone las razones por las que está haciendo eso. Él hace lo que hace porque ama a sus hermanos y porque en su cabecita, porque además él no es un genio, güey. Dude, él no es un genio. Dude. Eso no tiene sentido tampoco. Ahí te va, déjame acabar. Tendría que haber ido 15 años a psicoanálisis para tener esa claridad. Güey, eso no existe. Que yo no tengo, cabrón. ¿Tú no te acuerdas de cómo fue de tu concepción? No, es obvio que yo a los 12 me quisiera aprender fuego vivo. Si me acordara de eso. Bueno, ahí tienes. Pero, güey, es un acto de amor. Eso que hizo Rey es un acto de amor. Porque todo lo que hizo fue para salvar a Emma y a Norman. De hecho, ni siquiera pensaba en ningún otro más que tal vez en Hilda y en Don, que son como el rellenito y personas completamente normales que te podrías topar en cualquier lugar. Pero él se lo dice a no mames, no se lo dice a nadie, se lo interpreta Norman en su carta. Porque todavía después de que a Norman ya es dispuesto como carne, él deja una carta con el plan perfectamente detallado para que se ejecute. Sí, para que se ejecute el plan de escape, que nadie sabe qué pedo. Pero también está súper loco, porque de pronto Norman sabía que Rey se iba a volver emo y que se iba a intentar matar. Güey, es que no es que se quiera volver emo, es que no hay otras soluciones. Vamos a suponer... Se volvió emo. Recordemos que Rey no es un genio como Emma y como Norman. Él lo dice en ese momento, justo cuando está... Justo el día del escape. Él dice que él aborrece estudiar. Estudiar para él no es algo que le nazca, pero lo hace con un objetivo particular, convertirse en uno de los productos premium, desarrollar su cerebro lo más posible para convertirse en un niño rico y vivir más.
no solamente vivir más, sino convertirse en uno de los productos más valiosos. ¿Y dónde está su control, su capacidad para poder decidir sobre su vida? La última decisión que puedes tomar en ti mismo es tomar tu propia vida. Por eso. O sea, mi objetivo, sé que a los 12 me voy a morir. Entonces mi objetivo es ser lo más chavocho posible para vivir hasta los 12. Pero para chingarse a los demonios, porque él entiende perfectamente que esa es la edad a la que los... Pero chingárselos como revancha y yo me quemo y no me comes. Ajá, me gusta tu hipótesis porque creo que esa idea de decir, ok, mi objetivo en la vida es ser lo mejor, el producto o ser lo más sabroso que pueda ser a los 12 años. Ajá. Para que en ese momento me prenda fuego y les quito lo único que querían. Es el único poder que tiene. Se convirtió en una pieza de oro para después desintegrarse a sí mismo por voluntad propia. Yo creo que ese es el último llamado de la libertad que tú puedes tener, porque además, ¿con qué naces, güey? Nada más con tu mente y con tu cuerpo, güey. Es lo único que es verdaderamente tuyo. Y entonces me estás queriendo decir que Norman sabía que se iba a volver loco o que su pensamiento iba a ser ese. Y en base a eso hizo el plan para que Emma pudiera ejecutar su escape. Eso es un puto genio, güey. Eso es un verdadero genio que alcanza a ver todo el panorama. Porque eso no lo entra en la convención. Pero eso está bien chingón de la serie. Porque entonces ya no podemos hablar del mundo que crees que entiendes. Uh-huh. Te estás dando cuenta que ese orfanato con esos niños, con esos homínidos, no está en el planeta Tierra. No está, por lo menos no pertenece como... Esto es un mundo fantástico, tiene otras condiciones, tiene otras reglas físicas y psicológicas, y por eso estos niños sociópatas son tan funcionales en este mundo. Pero además esta es la parte interesante, que... Ahora, si yo a mi buqués no me cortaría la puta oreja, no lo haría. Y de pronto estos güeyes tienen un chingo de huevos y dicen, pues me corto la oreja yo y te la corto a ti y armo el señuelo. Que ya se empiezan a volver cada vez más complicado todo, se empiezan a ir mucho al diablo, porque desde que Norman hace su experimento lógico, que sí, pero es un pedo así de silogismo de lógica formal, de esos como acertijos de... Llega un hombre a una bifurcación del camino y se encuentra a una persona que viene, y unos mienten y otros no mienten, y así bien raro todo su pedo, para darse cuenta que ese güey es la chiva y la mula, y al final decir, pero no hay pedo, es mi canal y te quiero mucho. Pues, pero tiene sentido. Oh, sí tiene sentido, güey. De pronto empiezan a hacer tecnología bien vergas para desactivar los rastreadores. Pero ese es trabajo de Rey. Eso es cuando ocurre cuando tienes un objetivo particular. Y no lo hizo para él. Es que esa es la parte bonita e interesante, güey, porque no lo hace por él, para él. Él sabe perfectamente que él va a valer pito. Él se va a quemar como excusa para poder distraer a Isabela y que no todos los niños escapen, por lo menos nada más Emma y Norman, que ya se lo checaron. Pues. Y entonces, según yo, llegamos como al punto clímax de la serie, que es cuando tienen que, incluso antes de que se vuelva Emo Rey, es la partida de Norman. Es cuando le rompen la pata a Emma y se le rompe su propia mamá. Ajá. Es como si tu gato te saca los ojos. ¿Entiendes? O sea, tú crees que tu gato te quiere mucho, pero no sabes que en el fondo le vale verga. Y igual te rompe la pata y dice, pero no pasa nada porque la fractura fue limpia. Uh-huh. Y se va recuperando semanas. Y todavía le entrega el dispositivo. Y de pronto ya se pone muy James Bond todo el asunto, ¿no? Y eso sí, se van con su ropita del siglo XIX, con su sombrerito al estilo de la década de los 30. Sí, tienen pedos ahí de moda. Está raro, sí, muy raro. Manos. ¿No tienes un problema con el plan de escape? ¿No te parece muy conveniente también? O sea, que un niño de 4 años pueda sostenerse por un tramo largo en tirolesa con un gancho de ropa. Me parece que estás un poco perdido porque, de hecho, al final se decide, güey, que se queden todos los niños menores de 5 años. Menores de 5, ok. Y ahí es donde entra en escena Phil, uno de los niños más pequeños, que me parece que tiene 5 o está por cumplir 5. Se nota. Yo ya sabía, yo los espero, no pasa. No, pero además te lo van vendiendo. A Phil te lo van vendiendo desde media temporada, güey, porque ¿quién descubre los libros en donde William Minerva está dejando pistas? Claro, también es Phil. La existencia de William Minerva es otra prueba de que pasa continuamente, que descubre las cosas que se quieren salir, que algunos de los captores humanos
eventualmente desarrolla conciencia y dice, está como muy gacho lo que estamos haciendo. Y es un mundo pues muy hostil en realidad. Te lo pintan muy hermoso, pero al final los niños se tienen que estar cuidando de sus hermanos porque son espías dobles, de su mamá que los cría, Bueno, de la mujer negra que vino a perseguirnos. pero eso ocurre aquí en nuestra propia realidad. El caso es que Aquí de todos lados te tienes que estar cuidando, güey. Pero Que está- no te pongan pero el es un poquito más cuerno, orgánico, güey, que el porque- cura no te toque, güey. es más orgánico porque si naciste en la Merced, sabes que estás en la Merced. Ujú. Y te abres camino, y te la rifas y lo haces como puedes. Te conviertes en comediante o influencer o lo que sea, pero te las arreglas, ¿no? Te las llevas por ahí. Yo creo que la reflexión está chingona en ese sentido, de poder comparar al ser humano con otro igual, porque no existe un espejo que sea directo, porque hasta el día de hoy la única especie inteligente que tiene raciocinio en sentidos de lenguaje, literatura, ciencia, etcétera, 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 pues es el humano, ¿no? Sí. Entonces, sería muy bueno poder confrontarlos. Normalmente pasa la ciencia ficción con los alienígenas, Ujú. pero en este caso pues son Con los habitantes de la Tierra. como estos demonios, ¿no? Y dices, ok, son demonios, pero no sabemos nada de los demonios hasta este punto, ¿no? Y entonces, y seguramente tienen una organización, una forma de trabajar, una necesidad de consumo que pudiera justificar desde su punto de vista que tengas que criar niños con sin peluche para comértelos. Ajá. Y es lo mismo que usamos nosotros para justificar pues vacas que están ahí echando leche durante muchísimo tiempo, alargando la crianza de un becerro artificialmente para que nosotros tomemos leche, o los pollos de McDonald's, o de KFC, ese tipo de cosas que justificamos para nuestras necesidades, que no es un error, es una condición normal de una especie que necesita cierto consumo. Pero te voltea un poco la moneda. Pues, y si alguien necesitara de ti, igual te instrumentalizaría y te utilizaría y le valdría muy poco lo que piensas. Pero ahí mismo, fíjate, digo, ya saliéndonos un poquito del anime, sí hay, no digamos filósofos, güey, pero sí hay pensadores que plantean esto como una realidad. Hay un libro, güey, que se llama La Cuarta Dimensión, en donde se plantea esta situación, justamente que hay un montón de razas que están interesadas en que nuestra existencia continúe no como una necesidad, sino como un experimento, como parte del aprendizaje, porque muchas son razas tan ¿No avanzadas es que... eso el capitalismo? Un gran experimento de 150 años, desde 200 años, desde la revolución industrial. No, güey, yo... Es una condición en la que podría existir una utopía. Eso es el capitalismo. Lo mismo con el comunismo, hay una estoy hipótesis totalmente que de acuerdo. presenta una utopía. El problema aquí yo creo que está en el factor humano. El factor humano siempre se va a corromper, el factor humano siempre va a abusar, siempre va a querer acaparar recursos. Para que esto funcionara o para que cualquiera de estos sistemas funcionara, tendría que controlarlo alguien ajeno. Claro, pero entonces estos niños solamente son una alegoría de cómo se instrumentaliza hoy en día a las personas para extraer minerales de la India, de África, para trabajar en fábricas, para producir el selenio y lo que necesita tu celular para trabajar. Los maravillosos niños, güey, que sacan el coltán y el selenio, güey, para nuestros micrófonos, güey, para nuestros teléfonos. Gracias niños por ser tan trabajadores. Entonces, eso es lo que hace bien chingón esta serie porque se lee en muchos niveles. Sí, Es una crítica muy fuerte a esta forma en que se está instrumentalizando al ser humano. Y nos fuimos muy lejos al ejemplo más obvio de los niños que sacan minerales en Asia. Pero en realidad es lo mismo que pasa en un call center. no, y es lo mismo. Trabajando como un pequeño un diciendo, sí, no quieren ver su plan. ¿Por qué nosotros estamos tan conformes? Porque algunos tenemos un cierto nivel que tal vez nos permite seguir sobreviviendo. Ya cuando estemos orillados, pues no va a haber nada. Y en muchas historias se plantea esta premisa. A las personas dales lo suficiente para sobrevivir y no te van a poner quejas. Mátalos de hambre y se van a soliviantar. O sea, se van a levantar en armas en contra de la autoridad. Pero si la autoridad les da lo necesario para sobrevivir nada más sin ningún lujo, las personas son comodinas.
Ahora, ¿tú lo harías? ¿Tú lo harías? O sea, pensar, estoy en una granja, no sé qué hay afuera, no tengo ningún tipo de entrenamiento en combate y en defensa. Sé cosas básicas que aprendí en libros, pero nunca lo he hecho en realidad. Lo que yo haría, güey, ¿A la aventura? en ese contexto, güey, lo que yo haría, güey, es vender a Emma, güey. Güey, mamá Emma se volvió loca, ¿qué pedo? Yo soy muy pendejo, güey, ¿no? Seguramente yo no intentaría escapar, güey. Yo intentaría hacer una Ahora, me parece eso más natural. ¿ves? Eres rey, güey. Eres rey. No, pero él se quiso matar a sí mismo. O sea, yo empezaría por matar a mis propios hermanos, matar a mi mamá. Eres un pinche enfermo. Pues también estos niños. Quemar la casa y esperar a ver qué alienígena entra o qué demonio entra. Y después tratar de matarlo a él. Así. Mira, no, nadie nunca le pasó por la mente que tenían que hacer armas. No, sí, porque no tienen esa experiencia y porque no lo saben, güey. Porque a lo mejor tal vez no tienen los insumos, pero bueno, hay un momento en el que sí intentan ocupar químicos con arma, o por lo menos es la idea que le da Rey a Isabela para intentar distraerla. Le dice que la quieren envenenar con los químicos de la cocina, puede ser jabón, puede ser cloro, lo que tú quieras. Están desarrollando un arma, pero si tú hablas de armas punzocortantes, ahí sí cabe. Son sociópatas. Yo no sé por qué no se han matado entre ellos tampoco. Psicópatas. No, y no todas, y no todos, güey. Yo nada más los más funcionales. Mira, ahora siendo honesto, creo que nada más podría clasificar de psicópata a Norman. Porque es el único que en todo ese ecuánime, o sea, funciona como una máquina. Tiene una pequeña fijación y apego por Emma y por consecuencia por todos los niños, porque Norman hace lo que hace por Emma para mantenerla feliz, porque incluso él lo dice que las cosas que hace es porque le gusta ver a Emma sonreír, pero jamás habla de nadie más que de Rey en el momento en el que lo confronta su traición. Pero además después de platicar, ellos llegan a la conclusión de que lo necesita como su agente que espíe para él. Y entonces Rey le reclama, no seas un idiota, mejor me hubieras usado y no me dices. Y cuando llegue el día del plan de escape me desechas. Y Norman le dice, sí, tienes toda la razón, pero es que no voy a hacer eso porque Emma quiere que todos estemos juntos y además eres mi hermano. O sea, esta parte ya era como que el refuerzo del pitch de voy a hacer lo que dice Emma. No, pues también estaba engañando a Rey claramente, porque dice, ok, yo le digo que los niños, que no podemos escapar todos los niños, que solamente algunos. Pero bajo una evaluación totalmente lógica. Loco ese carnal. Ese güey es absolutamente asombroso, güey. Pero bueno, ya vamos cerrando. ¿Qué calificación le das a la serie? Yo Del 1 al 15. Del 1 al 15 yo le daba un 13, güey. Un 13 porque pinche medida toda pendeja, güey. No me deja pensar en otra cosa. No, güey, ya le di 13, güey. Y se la doy, güey, nada más porque... Güey, no es cierto, creo que le voy a dar 14, güey, porque sí me gustó un chingo. La animación tiene una calidad muy chingona. El diseño de personajes vale mucho la pena también. Que ya últimamente en las series de anime como que ves cosas similares, como que hay ciertas convenciones que van pegando por épocas incluso, que los mechas, que los saiyajines, que los musculosos, que los así, y este tiene una estética muy única que sí se la curran como y que corresponde a el nivel en el que se desarrolla la historia, que todo es mental. Tiene también una estética muy bonita y una animación muy fluida. Eso es asombroso, es muy hermosa, la verdad está muy cuidada, paleta de colores, animación, el guión me parece también expresiones. maravilloso con esas excepciones. De pronto es muy extraño ver en una historia tanta gente tan extraordinaria conviviendo de esa manera. A mí me choca un poco, porque de pronto tengo reacciones como muy normales a cosas que para mí podrían haberse explotado más. O sea, yo quería ver a un niño romperse, así llorar desconsoladamente y que los otros lo callaran. No, nos van a cachar, algo Que por eso entrenaron y por eso dejaron a los más chirres. Para eso entrenaron en su campo de concentración idílico. Sí. No sé, yo respeto la serie, creo que está muy chingona. ¿Tu opinión sobre Isabela? Isabela, me parece que es el típico personaje que es la víctima del sistema.
como que ya se asumió dentro de ese sistema, se asumió que no lo puede cambiar, y a pesar del dolor que le pueda causar, va a seguir siendo parte de la maquinaria del sistema. Entonces tiene cierta melancolía, cierta tristeza y al mismo tiempo cierto cinismo. Como decir, pinches niños pendejos, pues aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y si finalmente sí está pegada con los niños, el hecho de decir, pues te rompo la pata y hasta ahí, y sé que ya sabes, pero pues igual vamos y a que te coman, le dice a Norman básicamente, ¿no? Como que ya está muy asumida en que el status quo es ese y no lo puede cambiar. Entonces es el conformista, es el mexicano promedio. En ese punto en el que ya alcanzó Isabela, ¿tú considerarías hacer algo en contra del sistema? Claro que sí, matar a todos los niños y matarme. Eres un puto enfermo. Es más, conseguir tratar de matar a algunos de los demonios también. No más por sí, o morir en una inmolación. Algunos de los importantes, de los que llegan a cosechar. Si estás en ese punto de nihilismo donde dices todo vale madre, pues quiero tanto a mi hijo, tanto que más a los demás, a su hijo que nos dicen... Todos son sus hijos, güey. Pero Todos son Rey sus es un hijo hijos. biológico, Sí, pero claro, todos claro, son ¿no? sus hijos. Sí. Pues quiero tanto a mi hijo y quiero tanto a mis hijos que mejor, mira, los devuelvo uno por uno, tómala. O no sé, o sea, les prendo fuego algo, intento matar a alguien y pues ya terminarán matando. O sea, entonces tú desechas, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo. Si a ti te secuestraran y te mantuvieran 6 meses y te trataran chido, ¿no comenzarías? No creo que una persona tan extraordinaria y con los conocimientos que tienen estos personajes desarrollaran un síndrome así. Lo dudo. O sea, es normal que sea tan apego hacia el captor, pero llega el punto donde dice No, me queda claro, en el caso de Isabela, no es un apego. Sus decisiones son totalmente pensadas, porque también es una psicópata. Y está ya asumida en que ese es su mundo, esa es su realidad y no lo va a poder cambiar. Y eso a mí me da un poco de hueva en una historia. Porque tú en las historias quieres ver gente extraordinaria. Sí. Y la gente asumida, pues somos muchos, ¿no? Y eso responde a la pregunta de por qué Gracefield House no acoge niños que son normales, ¿no? Porque no nos interesa ver cómo piden. No los producen, porque ya están en ese nivel. No acogen, sí, no producen. Ya Sí. no producen niños normales. Entonces todos tienen como ciertas cosas extrañas y porque además Isabela es también un producto de este sistema. Entonces también ya viene con cierto background de saber lo que es ser un niño. Saber lo que es tener una mamá que te utiliza o que te malquiere o que te instrumentaliza. Convertirse en una mamá y entregar a su hijo en ese sistema. O sea, yo sí me ha gustado verla más rota. O sea, rota en el sentido de que hiciera algo muy estúpido y muy loco después del escape. Que se ve que, o sea, te da a entender que se suicida, ¿no? Se avienta como al precipicio. O sea, cuando cortan el mecate, como que la ves caer. Hasta ahí llegó, ¿no? Entonces digo, qué tibio. A mí me gusta ver algo más loco, más... Yo creo que ahí el mensaje que están dando es que, de hecho, Isabela tuvo la oportunidad de cortar el último mecate de donde se lanza Emma y no lo hace, y creo que es como el mensaje que te quiere dar, diciendo como que se equivocó. Esa decisión es más utilitaria todavía, porque lo que pensaría una mamá una mamá de una granja de producción de niños sin peluche es que van a correr 100 metros, 200 metros y los van a agarrar. Y tú prefieres que lo agarren allá a que se caiga y se desmadre el producto. Puede ser. Yo creo que... O del otro punto de vista sería, quiero mucho a Emma, no quiero que se muera. Ok, que sea libre en lugar de que se descague ahí en el fondo del barranco. Sí, porque además les desea muy buena suerte. Ya cortar el mecate ya era muy estúpido, porque solamente iba a arruinar a la niña en lugar de darle la oportunidad de que la capturan. De que la capturen o de que logre ser libre. Sí, de que exista además la oportunidad de lavarse las manos, de bueno, pues existe chance de que manden un equipo para rastrearlos y las traigan. Tiene ese flashback que es muy bonito, de así de cuando ella estaba joven y llegó a ese punto de la barda que querer escaparse y ver que está muy cabrón escapar
Y es como cuando se sume en ese conformismo nefasto, ¿no? Sí. Entonces tiene ese flashback muy bonito. Porque al final ya se rompe cuando ve el risco en toda esta brecha que hay para llegar al otro lado. Ahí es donde dice, pues ya no hay nada que pueda hacer. Problema que yo pude resolver, ¿no? Y es la abuela, ¿no? De hecho, según yo, es la abuela la que le dice, Eso. ajá, que es su propia Pues ya es lo que criadora. te tocó, bye. Eso me parece muy emocionante, güey, Y porque... sí, la idea es que justamente quiere que Emma se convierta en una mamá en el futuro. Y justamente por eso ella tiene el rol de llevarlos a comer, de ayudarlos a bañarse, de inspeccionar a los bebés. O sea, ese es entrenamiento puro. La están entrenando para que después ella sea mamá. Sí. Pero bueno, altamente recomendable. Sin lugar a dudas, me encantó. Y ya hay otra temporada, tenemos que hacer el análisis de la siguiente. Se vienen cosas interesantes. Yo me quedé un poco así como de malas cuando el final de la primera temporada, porque dije, ¿qué carajo sigue? O sea, yo quiero saber cómo es ese puto mundo. Fíjate. Yo quiero verlo, quiero saber qué va a pasar. Yo sí estamos con el cierre, güey. ¿Qué vergas? ¿Qué nos íbamos a preguntar? No tengo idea. The Promised Neverland, seguimos. Bien, yo creo que es una serie que vale mucho la pena que la gente vea. No. Yo creo que es una... Eso suena tan genérico y tan... Comenzamos otra vez. 1, 2, 3. Está chingona la serie, fin. No, o sea, yo creo que el valor que tiene es justo replantear como lo que hemos construido como mundo. ¿Qué tan correcto o qué tan incorrecto puede llegar a ser? De hecho, la cosa es como... La pregunta que te hacen es de carácter ético y moral casi. O sea, si necesitas algo para vivir o necesitas algo para funcionar, ¿eso justifica cualquier cosa? ¿Justifica criar niños y venderlos, por ejemplo? Y si tú fueras el producto que se está vendiendo, entonces, ¿qué tendrías que hacer en esas circunstancias? ¿Destruir el sistema? ¿Aceptarlo? ¿Intentar cambiarlo? Ese tipo de cuestionamientos que ya estamos tan instrumentalizados que ignoramos, te los plantean de una forma como muy en segundo plano, y de pronto dices, cabrón, pues a lo mejor tendría que replantearme mi lugar en el mundo. En una realidad que es fácil criticar y cuestionar. Y eso está bien chingón. Yo creo que Porque es como acercarte preguntas complejas en formatos que son accesibles para todos. Y eso está chido. Yo creo que no es accesible para todos, pero sí. Pues si pagas 199 pesos en Netflix, Eso, es súper accesible para todo todos. legal, cabrón. O Sí. si usas Pero yo, torrent, bueno, regresando, no, sácate a la verga, cállate el hocico. La piratería no. Pero regresando a la pregunta, yo creo que es algo que vemos todos los días en aquellos que tenemos o tienen un trabajo en una oficina. Son mercancía. Son mercancía que alguien más está ocupando, les está chupando la vida, no los deja desarrollarse. claro, y hay diferentes personajes y lo abordan desde diferentes puntos de vista. Entonces también se puede adaptar bien a la interpretación que le quieras dar o lo que quieras aprender del asunto. Totalmente. The Promised Neverland sí tiene aprobación, me encantó, muy recomendable. Sale. Muchas gracias. ¿Quién eres? Nacho Luna, servidor y amigo. A la verga con tu servidor y amigo. ¿Y tú? Yo soy Don Verduras y se acabó. Adiós. Sácate a la verga. No mames. Me pusiste de pechito, güey. ¿Qué preguntas de quién eres? Me parece que es el típico personaje que es la víctima del sistema. Como que ya se asumió dentro de ese sistema, se asumió que no lo puede cambiar, y a pesar del dolor que le pueda causar, va a seguir siendo parte de la maquinaria del sistema. Entonces tiene cierta melancolía, cierta tristeza y al mismo tiempo cierto cinismo. Como decir, pinches niños pendejos, pues aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y si finalmente sí está pegada con los niños, el hecho de decir, pues te rompo la pata y hasta ahí, y sé que ya sabes, pero pues igual vamos y a que te coman, le dice a Norman básicamente, ¿no? Como que ya está muy asumida en que el status quo es ese y no lo puede cambiar. Entonces es el conformista, es el mexicano por medio. En ese punto en el que ya alcanzó Isabela,
¿tú considerarías hacer algo en contra del sistema? Claro que sí, matar a todos los niños y matarme. Eres un puto enfermo. Es más, conseguir tratar de matar a algunos de los demonios también. No más por sí, o morir en una inmolación. Algunos de los importantes, de los que llegan a cosechar. Si estás en ese punto de nihilismo donde dices todo vale madre, pues quiero tanto a mi hijo, tanto que no a los demás, a su hijo que nos dicen... Todos son sus hijos, güey. Pero Todos son no sus es su hijo hijos. biológico, Sí, pero claro, todos claro, son ¿no? sus hijos. Sí. Pues quiero tanto a mi hijo y quiero tanto a mis hijos que mejor, mira, los degüello uno por uno, tómala. O no sé, o sea, les prendo fuego algo, intento matar a alguien y pues ya terminar matando. O sea, entonces tú desechas, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo. Si a ti te secuestraran y te mantuvieran 6 meses y te trataran chido, ¿no comenzarías? No creo que una persona tan extraordinaria con los conocimientos que tienen estos personajes desarrollaran un síndrome así. Lo dudo. O sea, es normal que sea tan apego hacia el captor. Pero llega el punto donde dice No, me queda claro, en el caso de Isabela, no es un apego. Sus decisiones son totalmente pensadas, porque también es una psicópata. Y está ya asumida en que ese es su mundo, esa es su realidad y no lo va a poder cambiar. Y eso a mí me da un poco de hueva en una historia. Porque tú en las historias quieres ver gente extraordinaria. Sí. Y la gente asumida, pues somos muchos, ¿no? Y eso responde a la pregunta de por qué Gracefield House no acoge niños que son normales, ¿no? Porque no nos interesa ver cómo piden. No los producen, porque ya están en ese nivel. No acogen, sí, no producen. Ya Sí. no producen niños normales. Entonces todos tienen como ciertas cosas extrañas y porque además Isabela es también un producto de este sistema. Entonces también ya viene con cierto background de saber lo que es ser un niño, saber lo que es tener una mamá que te utiliza o que te malquiere o que te instrumentaliza. Convertirse en una mamá y entregar a su hijo en ese sistema. O sea, yo sí me ha gustado verla más rota. O sea, rota en el sentido de que hiciera algo muy estúpido y muy loco después del escape. Que se ve que, o sea, te da a entender que se suicida, ¿no? Se avienta como al precipicio. O sea, cuando cortan el mecate, como que la ves caer. Hasta ahí llegó, ¿no? Entonces digo, qué tibio. Porque lo que pensaría una mamá una mamá de una granja de producción de niños sin peluche es que van a correr 100 metros, 200 metros y los van a agarrar. Y tú prefieres que lo agarren allá a que se caiga y se desmadre el producto. Puede ser. Yo creo que... O del otro punto de vista sería, quiero mucho a Emma, no quiero que se muera. Ok, que sea libre en lugar de que se descague ahí en el fondo del barranco. Sí, porque además les desea muy buena suerte. Ya cortar el mecate ya era muy estúpido, porque solamente iba a arruinar a la niña en lugar de darle la oportunidad de que la capturan. De que la capturen o de que logre ser libre. Sí, de que exista además la oportunidad de lavarse las manos, de bueno, pues existe chance de que manden un equipo para rastrearlos y las traigan. Tiene ese flashback que es muy bonito, de así de cuando ella estaba joven y llegó a ese punto de la barda que querer escaparse y ver que está muy cabrón escapar, y es como cuando se sume en ese conformismo nefasto, ¿no? Sí. Entonces tiene ese flashback muy bonito. Porque al final ya se rompe cuando ve el risco, en toda esta brecha que hay para llegar al otro lado. Ahí es donde dice, pues ya no hay nada que pueda hacer. Que yo pude resolver, ¿no? Y es la abuela, ¿no? De hecho, según yo, es la abuela la que le dice, que es su propia criadora. Eso me parece muy emocionante, güey, porque... Sí, la idea es que justamente quiere que Emma se convierta en una mamá en el futuro. Y justamente por eso ella tiene el rol de llevarlos a comer, de ayudarlos a bañarse, de inspeccionar a los bebés. O sea, ese es entrenamiento puro. La están entrenando para que después ella sea mamá. Sí. Pero bueno, altamente recomendable. Sin lugar a dudas, me encantó. Y ya hay otra temporada, tenemos que hacer el análisis de la siguiente. Se vienen cosas interesantes. Yo me quedé un poco así como de malas cuando el final de la primera temporada, porque dije, ¿qué carajo sigue? O sea, yo quiero saber cómo es ese puto mundo. Fíjate. Yo quiero verlo, quiero saber qué va a pasar. Estamos con el cierre, güey. ¿Qué vergas? ¿Qué nos íbamos a preguntar? No tengo idea. The Promised Neverland, seguimos. Bien, yo creo que es una serie que vale mucho la pena que la gente vea. No. Yo creo que es
Eso suena tan genérico y tan... Comenzamos otra vez. 1, 2, 3. Está chingona la serie, fin. No, o sea, yo creo que el valor que tiene es justo replantear como lo que hemos construido como mundo. ¿Qué tan correcto o qué tan incorrecto puede llegar a ser? De hecho, la cosa es como... La pregunta que te hacen es de carácter ético y moral casi. O sea, si necesitas algo para vivir o necesitas algo para funcionar, ¿eso justifica cualquier cosa? ¿Justifica criar niños y venderlos, por ejemplo? Y si tú fueras el producto que se está vendiendo, entonces, ¿qué tendrías que hacer en esas circunstancias? ¿Destruir el sistema? ¿Aceptarlo? ¿Intentar cambiarlo? Ese tipo de cuestionamientos que ya estamos tan instrumentalizados que ignoramos, te los plantean de una forma como muy en segundo plano, y de pronto dices, cabrón, pues a lo mejor tendría que replantearme mi lugar en el mundo. En una realidad que es fácil criticar y cuestionar. Y eso está bien chingón. Yo creo que es como acercarte preguntas complejas en formatos que son accesibles para todos. Y eso está chido. Yo creo que no es accesible para todos, pero sí. Pues si pagas 199 pesos en Netflix, Eso, es súper accesible para todo todos. legal, cabrón. O Sí. si usas Pero yo, torrent, bueno, regresando, no, sácate a la verga, cállate el hocico. La piratería no. Pero regresando a la pregunta, yo creo que es algo que vemos todos los días en aquellos que tenemos o tienen un trabajo en una oficina. Son mercancía. Son mercancía que alguien más está ocupando, les está chupando la vida, no los deja desarrollarse. claro, y hay diferentes personajes y lo abordan desde diferentes puntos de vista. Entonces también se puede adaptar bien a la interpretación que le quieras dar o lo que quieras aprender del asunto. Totalmente. The Promised Neverland sí tiene aprobación, me encantó, muy recomendable. Sale. Muchas gracias. ¿Quién eres? Nacho Luna, servidor y amigo. A la verga con tu servidor y amigo. ¿Y tú? Ya soy Don Verduras y se acabó. Adiós. Sácate a la... No mames. Te pusiste de pechito, güey. ¿Qué pregunta es esa? ¿Quién eres?